evaluar, a ir armando portafolios de inversión. Ese tema lo vamos a ver en los próximos días. Pero ahora sí saludemos al señor Carlos Durán para ver qué nos cuenta. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clorinda, gracias por tu invitación. Muy bien, muchas gracias. De cara a esta segunda vuelta, ¿qué expectativas por el lado de los empresarios existen en estos momentos y qué preocupaciones? Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar que ha terminado una primera vuelta, la población se ha comportado a la altura de las circunstancias en cumplir con su obligación de votar y su derecho de emitir su opinión. Estamos hoy en día frente a una posición ya iniciada la segunda vuelta de tener quizás la gran oportunidad de comenzar a debatir de manera mucho más objetiva y precisa, no solamente los qué hacer en términos de desarrollo y mantener el crecimiento del país, generar mayor beneficio para los sectores y las regiones que todavía no la están recibiendo, pasar al cómo se logrará esto, lograr cuantificar también en el mediano y largo plazo las medidas o las propuestas de ambas candidaturas y quizás también entrar a tocar un poquito quiénes tendrían a su cargo el llevar adelante estas iniciativas. En otras palabras, puntificar, por ejemplo, si hay un programa de mucho apoyo social, ¿cómo se va a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Y quiénes van a ser los integrantes, sobre todo el próximo ministro de Economía? ¿A eso se refiere? Bueno, yo me refiero en general a que si queremos continuar llevando desarrollo y sobre todo permitiendo, digamos, que hayan mayores oportunidades de crecimiento en sectores y regiones que todavía mantienen niveles inaceptables de pobreza y de bajo desarrollo, tenemos que, como premisa, mantener un desarrollo y un crecimiento económico que felizmente lo hemos venido teniendo en los últimos años y nuestras proyecciones de crecimiento económico son muy optimistas. El Banco Mundial acaba de emitir un reporte en el cual predice que el Perú es el país de la región que más va a crecer. Ha calificado con 7.5% de pronóstico de crecimiento de la economía peruana. Pero a su vez este mismo informe del Banco Mundial indica que todavía se mantienen brechas de desarrollo en el país. Inclusive hace referencia a que el Perú es uno de los países con mejor índice de entorno de negocios, es decir, para atraer inversión y desarrollar negocios, pero todavía está dentro del tercio inferior en los países que dan igualdad de oportunidades de desarrollo a su población. Entonces, es ahí donde están las asimetrías, donde están las paradojas, pero también tenemos que reconocer que lo que se ha hecho en los últimos años ha logrado reducir de manera significativa los indicadores de pobreza, ha logrado incrementar los índices de desarrollo humano. El tema está cómo este modelo, que hasta el día de hoy ha venido dando resultados, quizás muy enfocados en determinados sectores de la economía y en determinadas regiones, podemos profundizarlo para que pueda lograrse un desarrollo mucho más igualitario y tengamos en un lapso de 5 a 10 años un país que ya esté con índices de desarrollo humano mucho más uniformes y no tengamos un promedio que nos pone, digamos, en una situación muy expectante, muy positiva, pero que los extremos todavía estén un poco alejados de ese promedio. Creo que de eso se trata, de equilibrar y lograr que el desarrollo sea esté más al alcance de la gran mayoría de los peruanos. Claro, para tener paz social, ¿no? Muy importante. Bueno, ese es uno de los elementos también importantes. La conclusión de todo. Exactamente, o sea, yo creo que hoy en día el crecimiento tiene que venir acompañado con una mejor distribución de oportunidades, pero el crecimiento es la base fundamental y el crecimiento se basa en una estabilidad macroeconómica, en unas reglas de juego muy claras, en no generar distorsiones que hagan que los indicadores económicos comiencen a ulular, como está sucediendo últimamente con la bolsa, con el tipo de cambio, porque en realidad los inversionistas nacionales, que son la gran mayoría de los que aportan la inversión privada en el país y la gran demanda interna del país, la que ha sido el motor del crecimiento, son los que finalmente se pueden perjudicar de estos efectos que puedan tener una duración mayor de lo esperado. O sea, se puede tolerar una fluctuación estacional, es decir, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero no se podría, yo creo, soportar una fluctuación permanente, un estancamiento de la economía. Creo que esa es la gran responsabilidad que tienen. Quizá no solamente los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, sino también la gran responsabilidad que tienen la clase política en general para lograr, digamos, un consenso en cuál es el modelo de desarrollo
inclusivo, más adecuado para nuestro país. Y ahí está el mensaje. El electorado ha votado y ha generado un Congreso disperso. Así Es decir, no hay mayorías. Entonces, eso tiene que obligar a que se unan las diferentes bancadas a la luz de una agenda común, de una agenda país. Y yo quisiera, ahora que se habla mucho de pactos y que comienzan a hacerse las conversaciones... Hacer visitas. Hacerse visitas. Recuerden el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un instrumento importantísimo que ha servido de base para que todas las fuerzas políticas y la clase política en general y la sociedad civil representada por el sector empresarial y las organizaciones civiles del Perú hayan puesto en un documento cuáles son los temas transversales y las metas que se tienen que alcanzar al mediano y a largo plazo. ¿Y usted considera que los candidatos, deberían suscribir la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Un punto central allí es el respeto a la Constitución o no es necesario simplemente respetar lo que se dice en el Acuerdo Nacional? Bueno, yo diría que en realidad ahora son evidentemente propuestas que tienen bastante sentido. Lo que yo creo que más que respetar, digamos, la Constitución, acá deberíamos de estar nosotros en un respeto irrestricto al orden jurídico, es decir, un respeto a las normas en general, y la Constitución es una de estas normas, es la ley de leyes, pero es el orden jurídico. ¿Pero les preocupa no que se modifique la Constitución? Bueno, cualquier cambio genera, digamos, alguna preocupación, o por lo menos genera una situación de espera, ¿no?, de cautela, y creo que cualquier persona, individuo, hasta en el trabajo, cuando uno le anuncian ganar cambios en el centro laboral, uno se pone un poco a la espera, comienzan a generarse hipótesis, será bueno, será malo, y esas dudas y esas indefiniciones muchas veces son las que al final pueden demorar o pueden detener, digamos, un proceso de crecimiento que ya hemos venido manejándolo en los últimos años. Este escenario que estamos viviendo actualmente, ¿cree que va a afectar las decisiones de corto plazo de inversión? Porque hablábamos al inicio, usted lo mencionaba, el crecimiento que se espera, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional también ha dicho que vamos a hacer la economía que va a crecer. ¿Esta situación va a afectar o no los planes de negocios de corto plazo, de mediano plazo? Y, de alguna manera, si vamos a tener de todas maneras crecimiento a pesar del escenario que estamos viviendo. Bueno, es natural. En todo proceso electoral de por sí, los agentes económicos comienzan a ser cautelosos y en algunos casos postergan sus decisiones de inversión, sobre todo aquellas inversiones que tienen que ver con el mediano y con el largo plazo, es decir, cuya recuperación tiene periodos largos, hasta esperar a ver cuáles son finalmente las definiciones de un proceso electoral. Ahora, si a partir de ese proceso electoral inclusive se generan algunas señales que pudieran, por ejemplo, como usted mencionaba, indicar, no oficialmente, vamos a decir, es una versión de que se va a cambiar la Constitución, que se va a regresar a una Constitución anterior, evidentemente entonces lo que van a hacer es probablemente esperar más del tiempo necesario, y esto va a generar una demora en el flujo de inversiones, no solamente extranjeras, sino hablemos de que nuevamente la gran parte de la inversión privada es inversión nacional. Y la inversión nacional es la suma de la inversión que hace el microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario y también el grande empresario. Pero no nos olvidemos que el 98% de los empresarios en el Perú están en la categoría de micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes y responsables, por eso en esta etapa de definiciones, de poner sobre la mesa todas las propuestas y que puedan ser discutidas abiertamente, sinceramente y objetivamente. ¿Han hecho ustedes una convocatoria ya para que ambos candidatos puedan expresar sus planteamientos, pero ya con más detalle, como se exige, como amerita, creo, la situación? Bueno, dentro de un proceso de convocatoria a los candidatos y a los jefes de planes de gobierno, que los hemos tenido en la Cámara de Comercio, discutiendo y presentando sus propuestas para diversos temas de desarrollo y competitividad del país, tenemos el mega evento este 26 de abril, que va a tratar sobre los retos del próximo quinquenio para un desarrollo sostenible del Perú. Vamos a trabajar 4 aspectos fundamentales del desarrollo, que es el crecimiento, la equidad, la institucionalidad y la formalización de la economía. Creo que son los factores sobre los cuales tenemos que llegar a consensos. Estamos invitando a los candidatos que han pasado la segunda vuelta, tanto a Ollanta Humala como a Keiko Fujimori, para que ojalá acepten la invitación, y estaremos teniéndolos en un panel que estará dispuesto de tal forma que permita que ellos expongan sus propuestas y den, digamos... Que nos digan el cómo.
Que nos digan un poco el cómo exactamente, porque creo que el evento está preparado con el apoyo del Banco Mundial, que acaba de sacar un reporte importantísimo sobre Latinoamérica y sobre todo sobre Perú, para que pueda sentar la base de que nos planteen el cómo se lograrán estos 4 retos del próximo quinquenio: institucionalidad, formalización, equidad y crecimiento sostenido. Qué bien, ojalá pues los candidatos cumplan y vayan para allá. Muy bien, muchísimas gracias, señor Durán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, está usted invitada también, Florinda. Gracias, claro que sí, no me lo voy a perder, amigos. Los dejo entonces con este interesante anuncio por parte del señor Carlos Durán, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Hoy se suscribe el TLC con la Unión Europea, así que mañana seguramente tendremos comentarios al respecto. Nos encontramos mañana.